Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, chismes y romances que ocurren tanto dentro como fuera de la pantalla. Es un placer tenerlos aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema que está revolucionando las redes sociales y que ha conmovido a todos los fans: la confesión de amor de Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, por nada más y nada menos que Neslihan Atagül. Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a sumergirnos en esta historia que nos dejará con el corazón en un puño. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y prometo que no se arrepentirán. Siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, de las entrevistas, de las historias de amor. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Burak Özçivit, conocido por sus icónicos papeles en series como Kara Sevda y Kuruluş, Osman, ha sido siempre una figura muy reservada en lo que respecta a su vida privada. Actualmente está felizmente casado con Fariye Evcen, otra reconocida actriz turca. Sin embargo, la confesión que vamos a analizar no se refiere a una situación actual, sino a un momento clave en el pasado, un momento que reveló una admiración profunda y un sentimiento que, aunque no fue un romance oficial, sin duda dejó huella. La confesión en sí, que se ha difundido recientemente, ha resurgido de entrevistas y declaraciones antiguas, algunas olvidadas, otras no tan públicas. En ellas, Burak Özçivit habla abiertamente sobre su profunda admiración y respeto por Neslihan Atagül. Pero, ¿qué hace que esta confesión sea tan especial? ¿Por qué ha conmovido a tantos? La respuesta es compleja, y vamos a desmenuzarla juntos. Primero, tenemos que recordar que Burak y Neslihan protagonizaron juntos Kara Sevda, la serie que les lanzó a la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, casi tangible. Sus personajes, Kemal y Nihan, vivieron una historia de amor épica, llena de pasión, drama y obstáculos. Y como suele ocurrir, el éxito de la serie hizo que los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no se hicieran esperar. La realidad, al menos en ese momento, fue diferente. Burak y Fariye ya estaban en una relación, y la vida continuó su curso. Sin embargo, las palabras de Burak, especialmente las que han resurgido ahora, revelan una admiración que va más allá de la profesionalidad. En varias entrevistas, Burak ha hablado de la dedicación de Neslihan, de su talento innato, de su capacidad para meterse en la piel de Nihan y para transmitir emociones tan profundas al público. Ha destacado su profesionalismo, su compromiso con el trabajo y, sobre todo, su bondad. Es importante destacar que la relación entre ambos actores, a pesar de no haber sido un romance oficial, siempre fue de respeto y cariño mutuo. La forma en la que se hablan, en la que se apoyan, y la forma en que se refieren el uno al otro, demuestran una conexión especial que trasciende la amistad. Han mantenido el contacto a lo largo de los años, se han felicitado en momentos importantes de sus vidas, y han demostrado que el vínculo creado durante Kara Sevda sigue presente. Pero, ¿qué significa esta confesión en el contexto actual? Bueno, para muchos fans, representa la validación de esa química que vieron en pantalla. Es como si Burak, con sus palabras, confirmara que esa magia, esa conexión, no era solo producto de la actuación. Es una especie de reconocimiento de lo especial que fue ese momento en sus vidas y en sus carreras. Además, la confesión llega en un momento en que Neslihan Atagül, también conocida por su papel en Sefirin Kazeta, ha pasado por momentos difíciles. Recordemos que hace un tiempo, tuvo que abandonar la serie debido a problemas de salud. En este contexto, las palabras de Burak adquieren una mayor importancia. Es un gesto de apoyo, de reconocimiento y de cariño que, sin duda, ha sido muy bien recibido por Neslihan y por sus fans. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos de la vida, el amor y el apoyo de los demás pueden ser un gran consuelo. Y es, sin duda, un mensaje muy inspirador para todos nosotros. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esta confesión en el mundo de las series turcas? Pues, como era de esperar, ha generado un gran revuelo. Los fans de Kara Sevda han revivido momentos inolvidables de la serie, han vuelto a ver escenas icónicas, y han debatido sobre la química entre Burak y Neslihan. En las redes sociales, el hashtag #Burak Özçivit Neslihan Atagül se ha convertido en tendencia, con miles de mensajes, fotos y vídeos. Los fans han expresado su emoción, su sorpresa, y su cariño por los dos actores.
Incluso se han creado nuevas fanfics y montajes, imaginando escenarios románticos entre ellos. Además, la confesión ha puesto de manifiesto la importancia de la relación entre los actores principales de una serie. La química, la complicidad y el respeto mutuo son elementos esenciales para que una historia de amor funcione en la pantalla. Y en este caso, está claro que Burak y Neslihan tenían todo eso, y mucho más. Y ahora, pasemos a un análisis más profundo de las declaraciones. ¿Qué palabras específicas utilizó Burak? ¿Qué mensajes clave transmitió? Pues bien, en sus entrevistas, Burak ha enfatizado la dedicación y el talento de Neslihan. Ha dicho cosas como, Neslihan es una actriz increíblemente talentosa, siempre está preparada y entrega todo en cada escena. Es un placer trabajar con ella. También ha destacado su personalidad, su profesionalismo y su actitud positiva. Ha dicho cosas como, Neslihan es una persona maravillosa, siempre está sonriendo y creando un ambiente de trabajo muy agradable. Es muy profesional y siempre se preocupa por dar lo mejor de sí. En algunas ocasiones, Burak ha expresado su agradecimiento por haber trabajado con Neslihan, y ha reconocido la importancia de su colaboración en el éxito de Kara Sevda. Ha dicho cosas como, estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con Neslihan. Juntos logramos algo muy especial. En resumen, las palabras de Burak revelan una profunda admiración y respeto por Neslihan, tanto a nivel profesional como personal. Es un reconocimiento de su talento, de su personalidad y de su contribución al éxito de Kara Sevda. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la reacción de Neslihan. Aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre la confesión de Burak, sabemos que ella también siente un gran cariño y respeto por él. En varias ocasiones ha expresado su gratitud por haber trabajado con él, y ha elogiado su profesionalismo y su talento. Es evidente que a pesar de no haber sido un romance oficial, Burak y Neslihan comparten un vínculo especial que ha perdurado a lo largo de los años. Un vínculo basado en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Y eso, sin duda, es algo muy valioso. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la confesión de Burak Özçivit, hemos explorado las razones por las que ha conmovido a todos, y hemos desmenuzado las declaraciones y el impacto que ha tenido en el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan apasionante. Hemos visto la importancia de la química entre los actores, el respeto mutuo y cómo una simple confesión puede revivir los recuerdos de una serie exitosa. También hemos analizado cómo se refleja la admiración de Burak por Neslihan, tanto en su desempeño profesional como en su actitud personal. Les agradezco enormemente por haber estado aquí, por haber visto este vídeo hasta el final. Y espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre la confesión de Burak? ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? ¿Les gustaría que los volviéramos a ver juntos en otra serie? No duden en dejar sus opiniones. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque cada semana tenemos más novedades, más chismes y más historias del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.